Feliz Pascua de Resurrección, queridos amigos y hermanos. Aquí estamos en el cenáculo del Señor, dispuestos a orar, a bendecir a nuestro Dios, por supuesto, a alabar, a cantar y a escuchar su palabra. Vamos a presentar al Señor, como siempre lo hacemos, nuestra gratitud y luego presentamos nuestras peticiones. Padre, te damos gracias por este hermoso momento de compartir tu amor, Señor, aquí en este cenáculo, con mis amigos y hermanos, con mis amigas y hermanas, a través de estas pantallas. Es la tecnología que tú has puesto, Señor, a nuestra disposición para poder seguir unidos. Y estamos unidos en el Espíritu Santo para darte gracias. Padre, te doy gracias por los jóvenes, muy en especial, Señor, por aquellos que trabajan en tu obra, aquellos que predican tu palabra, que llevan el mensaje de esperanza a tantas vidas, los que ayudan a los enfermos, los que hacen campañas para juntar alimentos para las personas mayores, los que ayudan a sus prójimos y también los que sienten el llamado a las misiones. Padre, gracias por nuestros jóvenes cristianos y por supuesto también por los jóvenes que no son cristianos, pero que están participando cercanos a nosotros, tanto en la familia como en la comunidad. Alabado seas, Padre, y muchas gracias por la juventud que es vida, que es renovación, que es la fuerza futura de tu iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Demos gracias a Dios por todos sus beneficios. Amén. Doy gracias a Dios por esta Semana Santa que hemos vivido, en que hemos podido compartir la palabra de Dios, los 7 conceptos importantes que Jesús expresó allí en la cruz. Por supuesto, doy gracias a Dios por la vida de nuestro Señor Jesucristo, por su vida y por su muerte y por su resurrección. Gracias porque por su vida tenemos el ejemplo de cómo tenemos que vivir, por su muerte, de que debemos morir a todo aquello que no es correcto, y porque por esa muerte, la muerte de Jesús, tenemos la vida. Gracias, Padre, por Jesús, y gracias por su resurrección, que nos enseña también a vivir una vida nueva como hijos renacidos, como nuevas criaturas. Gracias, Padre, por el poder de su resurrección. Amén. Y ahora vamos a presentar al Señor nuestras peticiones. Yo tengo algunas aquí que he sacado del baúl, unas tarjetas de petición. Planta, Padre, un cenáculo en el Cerro Placeres, para que aquellos que están perdidos en el vicio, el hedonismo, la soledad y todo tipo de pecados puedan ser libertados y contemplar la gloria del Evangelio en el rostro de Jesucristo. Amén. Una oración también por los matrimonios, por el matrimonio de Manuel Estuardo y Gloria Munizaga, por la pareja de Alexis Sangüesa y Gabriela Águila, por Celinda Jaure y Ángel Lucero. Te rogamos, Padre, por Guillermo González y María Marchán, por Pedro Tapia y María
Elma Teuchel, por Marco Antonio Strau y Edita, por Óscar Faúndez y Ángela, por Francis Briceño y Kitty Tapia. Y también te pido por mí y por mi esposa Elena Montaner, en el nombre de Jesús, para que estemos siempre unidos, para que seamos bendecidos, cuidados y fortalecidos en toda circunstancia. Amén. Presentemos al Señor nuestras peticiones. Amén. Que el Señor conceda a cada uno sus peticiones. Y Padre, también por mi parte, te pido por dos hermanas, la hermana Isabel Obreque, que tiene un problema grave de salud, para que tú limpies su sangre, para que tú la ayudes en este momento difícil, para que fortalezcas su cuerpo y también su alma. Y por nuestra hermana Julia Tolosa, que ha sido intervenida en una operación, tal vez sencilla, pero siempre uno se preocupa. Padre, te pido para que nuestra hermana Julia esté siendo asistida, no solo por los médicos y su familia, sino también por tu Espíritu Santo, Señor. Que tú le des toda la fortaleza que ella necesita. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora vamos a cantarle al Señor un salmo, como siempre lo hacemos. Los invito a que abran sus Biblias en el libro de Salmos, ahí en el Salmo 92. Es un salmo largo, pero nosotros vamos a cantar apenas los 2 primeros versículos, muy sencillo, pero lo vamos a hacer con mucho corazón. Dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. ¿Anuncia usted por la mañana la misericordia del Señor? El amor que Él tiene para con su vida. Es bueno en la mañana dar gracias a Dios. Y usted probablemente anuncie también la fidelidad del Señor cada noche antes de acostarse. Usted alaba a Dios y le da gracias por todo lo que Él hace en su vida. Así es que cantemos con mucha alegría. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar a tu nombre. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Anunciar por las mañanas tu fidelidad, tu misericordia cada noche. Bueno es alabarte, oh Señor, y cantar a tu nombre. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Anunciar por la mañana tu fidelidad, tu misericordia cada noche. Amén. Hermosa alabanza que bendice el nombre del Señor. Reconocemos por las mañanas su misericordia y su fidelidad cada noche. Y ahora vamos
a la palabra del Señor, allí en el Evangelio según San Juan, estábamos examinando aquel acontecimiento en que allí en la fuente de Betesda, donde surgía un manantial de aguas salutíferas para ellos, estaba una gran cantidad de personas con discapacidad, personas inválidas que querían ser sanos, esperando que unas burbujas allí o un movimiento hubiese en el agua, porque ellos decían que un ángel bajaba y removía esa agua. Entonces en ese momento ellos tenían que acercarse allí para mojarse y adquirir esa sanidad. Pero bien, acá hay un personaje al cual Jesús escoge y lo ve, que ese hombre que hace muchos años, hacía 38 años que estaba enfermo, bastante tiempo, ya anquilosados sus miembros seguramente, entonces ese hombre Jesús lo escoge para demostrar allí su poder, para dar una vez más una señal de su poder, de que Dios también sana. Sana no solamente el alma, sino también el cuerpo. Entonces, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El Señor sabía que llevaba mucho tiempo así. Lo sabe porque tiene esa omnisciencia. ¿Quieres ser sano?, le pregunta. Por supuesto que quería ser sano. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Y entonces Jesús le dijo, solamente le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y así fue. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. El mismo poder de Dios, el verbo de Dios, para pronunciar una palabra y decir: hágase la luz, y la luz fue hecha. El mismo poder del principio de los tiempos, que creó todo lo que se ve. Lo que no se ve creó lo que se ve. Lo invisible creó a lo visible, este universo en el cual estamos. Ese mismo poder estaba en Jesucristo, puesto que Él es el Hijo de Dios, Él es Dios encarnado, Él es el Verbo de Dios, la palabra viva de Dios. Por lo tanto, Él le bastó pronunciar esa palabra: levántate, toma tu lecho y anda, para que se produjese la sanidad inmediata de este hombre. Hoy deberíamos, ¿no es cierto?, nosotros haber escogido una palabra especial por la fecha en que estamos, pero en cierto modo hay una relación en esta palabra con la resurrección de Cristo. Jesucristo se levantó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios. Ese mismo poder levanta aquí para que pueda caminar a este hombre y lo saca de su invalidez. Así como Cristo, que estaba muerto físicamente, pero vivo en espíritu, también fue levantado de entre los muertos. Y en el verso 9 dice que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día, o sea, era sábado. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. O sea, lo estaban acusando porque él hizo ese sencillo gesto de tomar ese lecho que no era tan pesado. Pero en la tradición judía había tergiversado la palabra de Dios, porque ciertamente Dios reposó al séptimo día y promulgó, ¿no es cierto?, ese día como de reposo, de descanso. Pero
obviamente se refiere al descanso de la vida laboral, el descanso del trabajo, pero no descansar de cualquier acción, porque finalmente cualquier acción que hagamos, mover un pie, caminar hacia cierta parte, subir una escala, es ya trabajo en cierto modo, estamos haciendo algo. Hasta ese extremo lo llevaron los judíos. Y eso entonces constituyó lo que Jesús llama las tradiciones de los hombres. Las ideas que tienen los seres humanos cuando llevan a un extremo la verdadera fe. Entonces ellos se tornaron exigentes en esas minucias y no en lo importante que es amar al prójimo, amar a Dios, que es cuidar, servir del necesitado. Entonces lo estaban acusando a este hombre diciéndole, no te es lícito llevar tu lecho. Y entonces él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿y quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Porque Jesús aquí se puede ver, no le dijo, mira, yo soy Jesús, el rabí. No le dijo, no le presentó credenciales al enfermo, sino que sencillamente lo sanó. Con su poder le sanó. Ni siquiera necesitó la fe de ese enfermo, solamente le demostró su amor, por su fe, por su poder, el poder de Cristo, la fe de Cristo. El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Jesús hizo el milagro y se fue. Después le halló Jesús en el templo. El hombre fue al templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y aquí se ve cómo hay en algunos casos una relación entre el pecado y la enfermedad. No vamos a generalizar, no vamos a decir que toda enfermedad sea producto del pecado de la persona. Pero Jesús está diciendo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Ya sabía quién era Jesús, su sanador, y entonces se lo comunicó a los judíos. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. No es el único momento, ¿no es cierto?, en que Jesús hace un milagro, hace un portento, da un signo de su poder. Son muchos los casos que aparecen en el Nuevo Testamento. Y aquello lo hacía muchas veces el día sábado. Y quizás lo hacía con el propósito de demostrarles a ellos que Él es Señor del sábado. Y que no es necesario abstenerse de ayudar a otro, de amar, de demostrar el cariño de Dios a otra persona, porque es sábado, porque es día de reposo. Bueno, nosotros guardamos como día de reposo, día de descanso, el domingo, en razón de justamente lo que celebramos hoy, la resurrección de Jesucristo, resucitado en domingo. Entonces guardamos el domingo. Guardamos un día de reposo que es un día en que descansamos de lo laboral, ¿cierto?, de lo civil, para dedicarnos
a lo eclesial, para dedicarnos más que nada al Señor. Leer su palabra, hacer oración, adorar a Dios y reunirnos en comunidad en el culto al Señor. ¿Cierto? En el templo usted se reúne con sus hermanos y hermanas y alaba a Dios, ora, en fin, escucha la palabra del Señor, todo lo que tiene relación con la vida devocional en comunidad. Entonces, el día de reposo, los judíos estaban molestos, enojados, enrabiados con Jesús y lo perseguían, y a tal extremo que procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo, y para ellos eso era sagrado, era un pecado, pero horrible, no guardar el día de reposo como ellos entendían el guardar ese día. Y lo entendían de una forma extrema, en que no solo se guiaban por la Torá, sino que por otros escritos y por otras enseñanzas que habían añadido a la ley. Entonces Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mire qué interesante. El Padre no necesita descansar, porque es Dios, no se cansa. Entonces mi Padre hasta ahora trabaja. Dios sigue trabajando. Dios sigue haciendo su obra, tanto en la naturaleza, en la creación, como en el ser humano. Bueno, también somos creación de Él. Sigue obrando en la historia del ser humano, en las mentes de los hombres. Dios sigue obrando, sigue haciendo su trabajo, sigue llevando adelante su verdad, transmitiéndola por medio de misioneros, por medio de apóstoles, por medio de pastores, maestros, evangelistas, por medio de hermanos y hermanas que anuncian la palabra del Señor. Sigue trabajando el Padre por medio de su Espíritu Santo. Y sigue trabajando en la naturaleza, en la creación. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Eso también les causaba mucha comezón, que él dijese mi Padre, apropiándose de Dios como Padre de él, porque realmente es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, como dice por allí el apóstol Pablo. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, al cual él trataba afablemente, cariñosamente, como papito. Le decía, Abba Padre, en la oración esa en el huerto de Getsemaní, ¿no es cierto? Abba Padre, papito, papito amado. Nosotros también tratamos a nuestro Padre Celestial como nuestro papá, nuestro papito, el amado, ese Padre en los cielos. Puede que nos falte en esta tierra nuestro papá, nuestro Padre en esta vida, el que permitió, ¿no es cierto?, que naciéramos junto con nuestra madre, la mamá y el papá. Se va el papá, se va la mamá, pero tenemos un Padre eterno que nos ama, que nos cuida y que está vivo eternamente, está con nosotros. Nuestro Padre Celestial, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús hizo este milagro en Betesda de devolverle la movilidad, la normalidad, la salud a un hombre que había estado enfermo, discapacitado durante tantos años, durante 38 años, casi 40 años.
Y entonces, en vez de alegrarse los judíos porque ese hombre había sido sanado y salvada su alma también, porque desde ese momento, por supuesto, iba a confiar en Cristo Jesús, iba a agradecer a Jesús esa sanidad. En vez de alegrarse por ello, se enojaron, se molestaron. Se molestaron porque rompía su tradición, su creencia estrecha, rompía su manera de ver la religión, de ver la fe. Cuidémonos nosotros también de esa hipocresía, de esa estrechez de mente, de ser intransigentes y pensar que somos nosotros poseedores de toda la verdad. Puede que en algo estemos equivocados, quizás más de algo en realidad no lo entendemos bien. Quizás entendemos lo básico, lo fundamental de la fe, pero hay muchos aspectos que desconocemos, no entendemos. Y cuando alguien actúa de una manera distinta, no nos escandalicemos. No nos escandalicemos. No seamos dogmáticos. Recuerdo una oportunidad en que alguien me pidió que orara por su problema y yo en forma sencilla y rápida le dije que bien, que iba a pedirle a Jesús que le resolviera ese problema. Y fíjese usted que fue prácticamente un escándalo porque yo dije que le iba a pedir a Jesús. Entonces la persona me dijo que eso no podía ser, que había que pedirle al Padre en el nombre de Jesús. Entonces, para esa persona fue algo que estaba fuera de su dogmatismo, de su manera rígida de ver las cosas. Ciertamente, lo entiendo y lo sé como pastor. He estudiado teología. Sé que la oración es el nombre de Jesús. De esa forma ora. Pero ¿cuántas veces uno no ora directamente al Padre? O a veces también oran las personas al Espíritu Santo. Pero ¿acaso Dios no es uno solo? Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas en un solo Dios. Son formas de decir, no hay que ser tan quisquilloso en ese aspecto. Si uno tiene clara la doctrina, tiene claras las cosas. Yo sé que el Padre va a recibir de parte del Hijo mis oraciones. Sé que el Espíritu Santo llevará mis oraciones al Hijo y el Hijo las presentará al Padre. Pero finalmente esos son asuntos de Dios, misterios del Señor que no tenemos que ir más allá nosotros y ser como fueron estos judíos tan quisquillosos de que Jesús hiciera un milagro en el día de reposo. Y bueno, y luego el gran enojo de ellos también, porque Jesús declaraba que era su Padre, por lo tanto Él era el Hijo. Y ciertamente Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero nosotros también somos hijos de Dios. Pero claro, otra categoría de hijos, ¿no es cierto? Otra categoría de hijos porque nosotros necesitamos de Cristo para llegar al Padre. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones, renueve nuestras mentes y nos libere de cualquier prejuicio religioso que esté impidiendo
que nosotros tengamos una vida más libre espiritualmente y una comunión con Dios más profunda. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor y por ese milagro maravilloso que ejecutaste ahí en Betesda, que nos habla también de sanidad, de salvación y en cierto modo de resurrección, porque ese hombre volvió a la vida, ese hombre pudo ahora caminar y relacionarse en forma normal con su familia y con su prójimo. Asimismo, Padre, tú has resucitado a tu Hijo Jesucristo y a nosotros nos has también traído a la vida. Gracias, Padre, porque un día morimos en el bautismo a nuestra antigua vida y resucitamos a una nueva vida. Gracias, Padre, por esta palabra y por todo lo que nos enseñas en el camino. En el nombre de Jesús. Amén. Inclinemos ahora nuestros rostros para recibir la bendición del Señor. Que el Señor bendiga vuestras vidas grandemente en este día. Que esta Pascua de Resurrección sea el inicio de una etapa nueva para todos. Más a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y quitará toda enfermedad de en medio de ti. Amén. Que el Señor les bendiga y feliz Pascua de Resurrección. Nos vemos en la próxima semana.